Gracias por darnos el privilegio de congregarnos en tu nombre. Ayúdanos hoy, Señor, a recibir tu palabra, a hacerlo con humildad, a hacerlo, Señor, con corazones dispuestos para atesorar tu palabra en nuestro corazón y poder ponerla por obra, Señor. Yo te doy gracias por cada servidor, te doy gracias por cada miembro de esta iglesia, gracias por los niños, los jóvenes, mujeres y hombres. Señor, que venimos a tu casa con adoración, con ofrendas, pero también con corazones dispuestos para seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Ayúdame a exponer tu palabra con humildad y claridad y con la autoridad que solamente usted hace. A usted sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, mis hermanos, en 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios 11. Vamos a leer los primeros 16 versículos. Ya vamos bastante adentro de este estudio de la carta de Corintios. Y felicito a todos los hermanos que han seguido este estudio, cada capítulo, cada enseñanza. Y cuando usted no viene, pues yo espero que usted vaya al Facebook y ahí está la enseñanza, ahí queda guardada y usted puede seguirse edificando a través de la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, dice así, 1 Corintios 11, versículo del 1 al 16, dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os saludo, hermanos, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que obra o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que obra o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le he dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Amén y amén. En estos 16 versículos que leímos, yo encuentro 3 instrucciones básicas que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia en aquel momento. Yo siempre insisto que para entender bien la Biblia tenemos que ubicarnos en el momento en que fue escrita, para quién fue escrita, qué era lo que se trataba de corregir en aquel momento. Porque si no hacemos eso, entonces no vamos a darle una debida interpretación y aclaración a lo que se escribió. Entonces nosotros debemos ubicarnos en aquel momento, cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de los Corintios, en aquel momento,
donde Pablo ha venido corrigiendo la división que había en esta iglesia, los problemas que había entre varios hermanos que se llamaban a los juzgados, problemas de pecado. Era un hombre que le había quitado la mujer a su papá. Y entonces, y habían cosas en esa iglesia, y lo que Pablo ha venido haciendo es corrigiendo cosas que estaban pasando en aquella iglesia. Y cada una de esas enseñanzas a nosotros nos ayudan porque seguimos siendo igual que aquellos. Cometemos pecados. Gloria a Dios, no hay pecadores aquí. Hoy solo vinieron los santos. Seguimos siendo malos, pecadores, fallamos, hacemos cosas que a veces nos dan vergüenza. Y ahí está Dios siempre corrigiéndonos e incluyendo. Entonces, de estos 16 versículos vamos a sacar 3 instrucciones. De hecho, el título que yo le he puesto de enseñanza es instrucción, así de sencillo. Y entonces yo encuentro 3 instrucciones. La primera instrucción aparece en el versículo 1. Y la instrucción es que hay que seguir el ejemplo de Pablo. Hay que seguir el ejemplo de Pablo. Y a veces, incluso encontré a alguien diciendo, en un escrito, en un comentario, encontré a alguien diciendo que esto que dice Pablo es porque era arrogante. Entonces alguien busca a Pablo como arrogante porque dice lo que dice en el verso 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces alguien interpretó eso diciendo, ¿sabes qué? Yo lo que veo aquí es una arrogancia de Pablo. ¿Por qué Pablo se atreve que lo imiten a él? ¿Verdad? ¿Y por qué Pablo no dice imiten a Cristo, no a mí? Entonces aquí es donde viene la aclaración. Recordemos que cuando Pablo está escribiendo esto, no hay ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, que son los 4 evangelios que nos hablan de la vida, del ministerio y de todo lo que Jesucristo hizo. Hoy nosotros podemos tener la Biblia y podemos conocer todo lo que enseñó Jesús, todos los milagros que Jesús hizo, o bueno, no todos, porque hay muchos milagros que no quedaron registrados y hay muchas enseñanzas que no quedaron registradas, pero por lo menos lo que quedó registrado nosotros ahora tenemos y lo podemos leer. Pero los hermanos de Corinto no tenían nada. Los hermanos de Corinto no tenían, en ese momento, cuando Pablo está escribiendo esto, no se había escrito todavía ningún evangelio. Entonces nadie podía leer lo que enseñó Jesús. Mateo 5 no existía. Juan capítulo 3 no existía. Y entonces la gente conocía a Jesús solamente a través de la enseñanza que daban los apóstoles. ¿Verdad? Entonces, si la gente no conocía a Jesús, entonces no podían ver el ejemplo de Jesús. Entonces tenían que ver el ejemplo de la persona que predicaba de Jesús. Y yo espero que alguien entienda eso. Ahora, eso sigue siendo lo mismo hoy. Es verdad que ahora tenemos la Biblia y la gente puede leer acerca de la vida de Jesús, los milagros de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Pero quiero decirte algo y yo espero que preste mucha atención a lo que te voy a decir. ¿De qué sirve que la gente lea mucho de Jesús si no ve a Jesús en nosotros? Te lo voy a decir de otra manera. ¿De qué sirve que usted hable bonito de Jesús si usted da un mal testimonio? ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, lo que Pablo está diciendo es, yo le estoy hablando de Jesús, pero no solo le estoy hablando, le estoy dando un ejemplo. Porque todo árbol va a ser conocido por su fruto, por su manera de vivir, por su manera de hablar. Y Pablo no solamente aquí, en 1 Corintios, habló de que lo imitaran a él. En otras iglesias, también el apóstol Pablo habló de que lo imitaran a él. Pero ¿por qué está diciendo imítenme a mí? Porque él no solamente está predicando con palabra, él está predicando ¿con su qué? Con su ejemplo, con su testimonio, mis hermanos. En 1 de Pedro capítulo 3 verso 1, el apóstol Pedro dijo esto. En 1 de Pedro capítulo 3 verso 1, el apóstol Pedro dijo esto. Asimismo, hablando a las mujeres casadas,
y que sus maridos no eran cristianos. Entonces Pedro dijo esto. Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados. ¿Cómo? Sin palabras. Y entonces, ¿cómo se gana? Entonces, si no hablamos, por la conducta. ¿Por la qué? La conducta, el testimonio, lo que ven. Sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas. Ahora, eso es verdad que Pedro lo dijo a las esposas, pero eso se aplica al esposo, a los hijos, a los padres, a los hermanos. ¿Ah? ¿Usted quiere ganar a su familia? ¿Usted quiere ganar a los miembros de su familia? Pero los mismos miembros de tu familia ven tu mal testimonio. ¿Cómo lo vas a ganar, hermano? ¿Ah? Y tú le predicas a los miembros de tu familia que busquen a Dios. Oye, pero si tú dices que buscas a Dios, pero tu testimonio dice otra cosa. Tú quieres ganar a los compañeros de tu trabajo, tú quieres ganar a tu vecino, tú quieres ganar para Cristo a tus compañeros de clase, tú quieres ganar para Cristo a tu mamá, a tu papá o a algún amigo. Pero ¿cómo lo vas a ganar? Hermano, hermana, ¿cómo lo vas a ganar? Estás hablando bonito. Estás hablando bonito de Cristo, estás hablando bonito de la Biblia. Pero tu testimonio, tu ejemplo, tu manera de vivir, tu manera de actuar, tu manera de hacer las cosas no da testimonio. Entonces, difícilmente vamos a ganar a nuestra familia, a nuestros amigos para Cristo. Por eso, en 1 Corintios capítulo 10, en el verso 32, si retrocedemos 2 versículos antes de llegar al capítulo 11, que es donde estamos ahorita, por eso es que Pablo había dicho en el capítulo 10, verso 32, el apóstol Pablo había dicho: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Lo leyó? Ahí está, mire, 1 Corintios 10:32, ¿qué dice? No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Y por qué Pablo está diciendo eso? Porque muchos cristianos no estaban dando un buen testimonio. Y al no dar un buen testimonio, entonces ¿sirven de qué? Sirven de tropiezo, hermano. Entonces, por eso es que Pablo ahora habla de su testimonio. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La segunda instrucción. La segunda instrucción aparece en los versículos 2 y 3. Volvamos a leerlos, versos 2 y 3. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como como las entregué. Antes de leer el versículo 3, quiero decirle algo. Hay un comentarista que dice que ese versículo que Pablo está escribiendo lo escribe como un sarcasmo, porque realmente los hermanos de Corinto no eran obedientes. Y entonces como que está diciendo algo, pero en ese sentido de sarcasmo, ¿verdad? Porque cuando uno escudriña, realmente los hermanos de Corinto no obedecían a Pablo. Entonces tiene mucha razón para mí que ese versículo, pues posiblemente el apóstol Pablo tenía en algún momento algún sentido del humor o tal vez de vez en cuando Pablo no era tan serio. Y entonces os alabo, hermanos, porque en todo, oiga como dice, en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero luego venimos al verso 3 y dice: pero quiero que sepáis
que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces ahora viene Pablo con la segunda instrucción. Y la segunda instrucción tiene que ver con la autoridad como Dios la ha puesto. La autoridad que la ha puesto, ¿quién? Dios. No el gobierno, no el pastor, no el hombre. La autoridad que Dios ha puesto. Y la autoridad principal es Dios, ¿verdad? Dios. Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Así fue como el apóstol Pablo lo puso, pero yo lo voy a poner en el orden, ¿verdad? Dios el Padre, la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y aunque este tema Pablo lo va a tocar más adelante, en la segunda carta de Corinto, lo va a ampliar. Ya lo vimos también en el capítulo 7 sobre el matrimonio. Hablamos un poco ahí en el capítulo 7. Pablo trató varios problemas sobre el matrimonio. Pero Pablo vuelve a recordarle aquí el orden a la iglesia. ¿Y por qué le recuerda el orden? Porque habían hermanas en la iglesia que estaban usurpando el lugar del varón. Habían mujeres que estaban tomando lugar de autoridad que no le correspondía tanto en el hogar como en la iglesia. Y entonces Pablo dice que Dios todo lo estableció bajo un orden. Hay un orden de autoridad. Ahora, en este orden de autoridad, donde el que más se malentiende o se malaplica es el orden del hombre como cabeza del hogar. Eso es dañino. Es dañino cuando el hombre lo entiende a su manera. Y ahí es donde hay hombres machistas, manipuladores, hombres dañinos, hombres que lo que quieren es mantener un régimen en su casa, que aquí la cabeza soy yo, en otras palabras, me tenés que aguantar lo que yo diga, o aquí se debe hacer lo que yo digo, y no tiene que ver nada con la opinión de la esposa. No, Señor. Y eso es una de las cosas que ha hecho tanto daño en la iglesia cristiana, es algo que ha hecho tanto daño en los hogares cristianos, cuando el hombre ha malinterpretado, mal aplicado, mal usado. Y por eso es que muchas mujeres han permitido o ellas se han dejado pisotear, desvalorar, y muchas mujeres son maltratadas. ¿Por qué? Porque están bajo el yugo de un hombre que dice que es cabeza. Y como cabeza el hombre cree que es para manipular, para decir, para demandar, para exigir, o para decir: aquí yo soy el que trabajo y yo soy el que digo lo que se hace y no se hace, y todo el mundo me debe servir. No, Señor, jamás ha sido el propósito de Dios ese tipo de cabeza, porque eso ni siquiera es cabeza. Yo ya lo he dicho, son cabezones. Cualquier hombre que cree que eso es cabeza, no, es un cabezón, no sabe nada, no es eso. Entonces nosotros debemos entender que Cristo, como cabeza de la iglesia, como cabeza del varón, Cristo se sacrificó. ¿No dice eso la Biblia? Él se sacrificó por su iglesia. El Señor se entregó por amor a su iglesia. Y el Señor sigue teniendo paciencia a su iglesia. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? En Romanos 13:1, ya lo estudiamos, solamente vamos a revisar ese versículo. En Romanos 13:1, la Biblia dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, mis hermanos. Mire, Jesús, que es igual al Padre, cuando vino Jesús a la tierra, se sometió a la voluntad del Padre. Jesús se sometió. Yo hago lo que veo al Padre. Yo hago lo que mi Padre me ha dicho que diga. Yo voy donde mi Padre dice que yo vaya. Yo estoy haciendo, no he venido a hacer mi voluntad. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Ahí está. Eso es un sometimiento en humildad, ¿verdad? El sometimiento de nosotros hacia Cristo debe ser un sometimiento en humildad.
porque aceptamos su autoridad. Yo acepto que Jesucristo es mi autoridad, Él es mi cabeza, pero también acepto que Dios ha puesto autoridades civiles, ¿verdad? Dios ha puesto autoridad. El presidente es una autoridad en esta nación, y todo presidente o toda persona en una nación es una autoridad puesta por Dios. Y toda persona, un alcalde, un juez, la policía, el ejército, todas las personas que tienen autoridad para guardar el orden, ¿verdad? Son autoridades establecidas por Dios. Aunque a usted no le guste, le parezca o no le parezca, todo eso ya lo estudiamos en el libro de Romanos. Todo eso ya lo estudiamos. Entonces, la autoridad. Dios estableció autoridad en la iglesia. Someteos a vuestros pastores y sujetaos a ellos, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 17. Entonces, la autoridad es un principio que Dios estableció, es un principio. Entonces, solamente es un recuerdo porque el apóstol Pablo está usando esos dos versículos para volvernos a instruir sobre el someterse a la autoridad. Entonces, mi esposa se somete a la autoridad, a mi autoridad como cabeza del hogar, pero no porque yo la manipulo, no porque yo la domino, no porque yo vengo y le exijo. No, Señor. Una mujer se somete voluntaria y amorosamente cuando el hombre la respeta, la honra, la cuida, la valora, la ama, la defiende, la protege. Yo esperaba que las mujeres gritaran: ¡Amén! 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 Yo esperaba algo así. No sé. No sé si que se quedaron acalambradas todas, no sé. Y los hombres estaban así. Ay, Dios mío, mi lindo. Bueno, dejémoslo así acalambrado mejor, para que nadie se sienta ofendido aquí. Pero esa es la labor de un hombre verdadero. La responsabilidad, el deber de un verdadero hombre es ese. Ama, cuida, protege, defiende, provee. O sea, si ese hombre está protegiendo a su esposa, a sus hijos, si ese hombre es un buen ejemplo, si ese hombre está guardando, si ese hombre está proveyendo, si ese hombre ama, ese hombre está dándolo todo por su familia, ese hombre es un cabeza, ese es cabeza. Y la mujer, sin necesidad de manipulación, sin necesidad de fuerza, la mujer se somete voluntariamente. Pero no abusen, hermanas, porque hay algunas de ustedes que abusan a eso. Instrucción número 3 y última. Ahora el apóstol Pablo viene a darnos, o venía a darle una instrucción para resolver un problema cultural en aquel momento. Yo quiero que usted sepa que este tema que yo voy a hablar ahorita es un tema que se discute en varias iglesias. ¿Por qué? Porque hay iglesias donde se exige que las hermanas se pongan un velo. ¿Me queda bonito? ¿Eh? Se exige que las hermanas se pongan un velo para orar. Y si no se ponen el velo, es pecado orar. Porque eso es lo que dice Pablo, dicen. Entonces hay iglesias donde es exigido, donde las mujeres deben orar con la cabeza cubierta, porque entienden que esto que Pablo está diciendo aquí es para todas las iglesias. Incluso esas hermanas donde hacen este tipo de práctica condenan, acusan, señalan y juzgan a las hermanas que no lo hacen. De hecho, esas hermanas, la mayoría de ellas no se cortan el pelo y hablan de las pelonas. Hablan de las que se pintan el pelo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, hablar de este tema no es tan fácil como parece, porque hay una situación donde hay una interpretación y hay iglesias que creen que lo que Pablo está diciendo aquí, para corregir el problema que había en Corinto, hay algunos que piensan que es algo que está ordenándolo para todas las iglesias. Pero yo le voy a explicar. Y espero que Dios me ayude a explicarlo esto de la manera más sencilla. Mire,
En la iglesia de Corinto habían dos tipos de culturas. Dos tipos de culturas que no eran fácil habitar o estar juntas, principalmente en lo que era el culto. Porque Pablo está hablando aquí del culto de la oración, cuando se reunían en la iglesia. Pablo no está hablando aquí de las cosas que hacían afuera, en las casas. Pablo está hablando de a la hora que van al culto. Ahora, ¿qué sucedía? En la iglesia de Corinto habían judíos y habían griegos o gentiles. Habían mujeres judías y habían mujeres griegas. Y la una y la otra tenían diferente forma de vestir, diferente forma de arreglarse, diferente forma de comer, diferente. Y por eso es que vimos, no sé si se acuerdan, en los capítulos anteriores, el problema de la comida, que hablamos de la comida, que uno debe decir que si se come esto, si no se come lo otro. Entonces ahora llegamos a otro problema cultural. ¿Por qué? Las mujeres judías, por tradición, ellas siempre se cubrían la cabeza. Las mujeres judías, por costumbre, ellas siempre se cubrían la cabeza. Pero las mujeres griegas no lo hacían. Las mujeres griegas se cortaban el pelo. Pero para una mujer judía, una mujer que se cortara el pelo era una prostituta. Usted debe entender eso en la cultura. Si no lo entiende, usted no sabe de qué está hablando Pablo. Para una mujer judía, si otra mujer judía o griega se cortaba el pelo, es porque era prostituta. Y así la acusaban. Esa mujer era una prostituta. ¿Por qué? Porque las únicas que se cortaban el pelo, según en la cultura judía, eran las rameras. Y entonces, ¿qué está sucediendo en la iglesia de Corinto? Hay juicio, hay señalamiento. Las hermanas judías están hablando mal de las griegas. ¿Por qué? Son unas pelonas, prostitutas, rameras. Pero las otras eran también creyentes que llegaban a la iglesia. Y las griegas señalaban a las hebreas de espirituales, de muy santa o lo que sea. Y entonces en la iglesia hay una separación. Hay una división, pero es una división por el problema cultural. Entonces el apóstol Pablo, yo estoy seguro que el apóstol Pablo tuvo que orar mucho para decirle, Señor, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo ayudo a esta iglesia para que solucionen este problema? Yo estoy seguro que Pablo, si yo hubiera estado ahí en las sandalias de Pablo, ¿cómo lo soluciono? Tal vez yo le hubiera mandado a decir, hermana, ustedes que se cubren, cúbranse si quieren, dejen a la otra. Y ustedes, hermana, que no se cubren, dejen de estar señalando a la otra. Pero Pablo no hizo eso. En esta ocasión, Pablo no hizo eso. En esta ocasión, lo que Pablo es que recomienda a todas las mujeres que se cubran la cabeza. Pablo está mandándole a todas las mujeres de la iglesia de Corinto que todas deberían hacerlo para no crear esa división, ese pleito, esa discusión. Entonces el apóstol Pablo ordena, y ya lo leímos, donde Pablo manda que sí hay que hacerlo. Pero no lo hace por un asunto de espiritualidad, ni porque cubrirse el pelo o la cabeza, ¿verdad? Es porque Dios te va a oír tu oración, o porque es más espiritual, o porque el Espíritu Santo te va a escuchar mejor. Nosotros hemos aprendido en esta iglesia, porque lo hemos enseñado de muchas maneras, lo hemos aprendido, y voy a volver a decir esto, porque lo hemos enseñado de muchas maneras, y hemos usado la Biblia. En el libro de Romanos lo hicimos y le dimos bastante a eso. Hablé con todos los detalles. Si usted no lo sabe, vaya ahí están las enseñanzas de Romanos, donde hablé de todos estos puntos controversiales que hay en la iglesia, donde no todos pensamos lo mismo. Por ejemplo, en esta iglesia vienen hermanas donde ellas no usan pantalón. A esta iglesia vienen hermanas donde jamás usted la va a hacer que se ponga un pantalón, porque para ella no es bueno. Aquí hay hermanas que vienen
y dicen, no, yo no me voy a poner un pantalón, porque el pantalón es para hombres. Y yo me siento bien, yo me siento una dama, yo me siento santa, yo me siento bien con Dios usando mi vestido, mi falda. Aquí hay hermanas que vienen así. ¿Y qué hacemos? ¿Las condenamos? ¿Las acusamos? ¿Les decimos que son muy santas? No, Señor. Las respetamos. Pero también a esta iglesia vienen mujeres que dicen, no, yo toda la vida me he puesto pantalón y yo me pongo pantalón y yo no me siento mal, yo no me siento pecadora, yo no me siento ramera, yo no me siento una mujer mundana. No, yo me pongo mi pantalón, ¿verdad? Y yo alabo al Señor y yo vengo aquí. ¿Y qué hacemos? ¿La condenamos? ¿La acusamos? No, respetamos. Pero sí hemos aprendido a decir, y usted es testigo de lo que voy a decir, hemos aprendido a decir que cuando una mujer se pone un pantalón y anda resaltando todo y que se le repinta todo, lo hemos dicho con toda claridad aquí, eso ya es provocación. Y eso ya es provocar la carne. Y eso ya no es realmente un buen testimonio de una hermana, de una cristiana, de una mujer que quiere hacer todo para la gloria de Dios. Si comemos o bebemos, ¿qué dijo Pablo? Hagámoslo para la gloria de Dios. Entonces también deberíamos de preguntarnos, ¿mi forma de vestir es para la gloria de Dios o mi forma de vestir es para que me anden viendo? ¿Ah? ¿Mi forma de vestir es para exhibirme o mi forma de vestir es para la gloria de Dios? Sencillamente yo me he visto, ¿verdad? Igual, hoy sucede con hombres también, porque este problema ahora no es solo de mujeres, de hombres también. Hombres con licra, con pantalones azulones, licras, calladitos, socaditos, parecen raros, se ven raros. Cualquier hermanito medio raro aquí, usted debería preguntarse, ¿su manera de vestir es para la gloria de Dios? ¿O es porque usted quiere andar exhibiendo? Para que vean que usted es macho. Para que vean que usted... ¿Qué es lo que quiere andar enseñando? ¿Qué es lo que quiere andar exhibiendo? ¿Qué? No. Entonces deberíamos de preguntarnos. Por eso le digo, es un problema en todas las iglesias. Ahora, hay pastores que son radicales. Que la mujer del pantalón se van al infierno. Que la mujer que se pinta el pico se va para el infierno. Que la mujer que se vuela el pelo va para el infierno. Hay pastores que son así. No, aquí no. Aquí no mandamos al infierno a nadie. A nadie. Porque si no, los primeros que se van al infierno son los pastores. Uno pelón y la otra pelona. Sí. Pastores pelones para el infierno. Yo estaba pensando dejarme crecer un poquito el pelo y pintármelo, no sé, en rojo también como el de ella. ¿Cuánto me dan el voto para que me lo pinte en rojo? ¿No? Ok, gracias pues, hermano. Ya le voy a decir a ella que no quisieron ustedes. Porque ella me está diciendo, mira amor, déjatelo que sea un poquito y píntatelo en rojo, porque los dos pastores rojos. Ay, Dios mío. Mire lo que dice Romanos, capítulo 14, verso del 1 al 5. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Romanos capítulo 14, versículo del 1 al 5. Solo estoy recordando cosas que ya enseñé. Y por eso ni trato de esforzarme mucho como para quererle explicar cosas que ya expliqué en esta iglesia. Y que vamos a aprender a tolerarnos. Y que debemos aprender a amarnos. A no criticarnos. Que es lo que más se hace en la iglesia evangélica. Lamentablemente lo que más se hace en la iglesia evangélica es criticar. Nos criticamos uno a otro, nos dañamos a uno a otro. No, hermano, no es eso lo que la Biblia dice. Miren lo que dice Romanos 14, del 1 al 5. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbre. El que no come, ¿qué dice? El que come, ¿qué dice? No menosprecia al que no come. Ahí está el consejo de Pablo. Ahí estaba el consejo de Pablo con el asunto de la comida. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, ¿qué dice?
no juzgue al que come, porque ese es el problema. Juzgamos, señalamos, porque Dios le ha recibido. Verso 4. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Verso 5. Uno hace diferencia entre día y día. Aquí había otro problema, ¿verdad? Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Ahora lea conmigo lo que sigue. Y ahí está la enseñanza cuando tenemos diferencia unos con otros sobre la ropa, sobre la comida, sobre el día de los muertos, que tengo que ir a buscar al difunto para ponerle. No, vos no vas, mirá, vos como que ya no querés a tu papá, como que no querés a tu mamá. Hay que irle a poner, hay que ir a visitar el día del padre al papá muerto, hay que ir a visitar a la mamá el día de la muerto, hay que ir a darle. Y otros que no lo van. Entonces, no, espérate. Para uno, un día puede ser especial, para otro todos los días son iguales. Entonces, el consejo de Pablo, ¿cuál es? Cada uno, ¿está conmigo? Léalo. Cada uno esté plenamente convencido en su propia. Esa es la ley que viene a poner Pablo. En estos problemas de que si la falda que la mujer debe usar o el vestido que la mujer debe usar debe ser hasta abajito del ojo al pie. Si ahí está convencida la hermana que lo debe usar, que lo use. Que lo use. Y el otro está convencido que puede usar, la otra hermana está convencida que puede usar un pantalón y que ella se siente bien, que lo use. Cada uno esté convencido en su propia mente. Hermano, yo quiero decirte algo. Y escucha bien lo que te voy a decir. El día que tú vayas a rendir cuentas al Señor de tu vida, ¿tú crees que dándole cuenta al Señor vas a llegar diciéndole: Señor, mira, te voy a rendir mis cuentas, ¿verdad? Pero yo quiero decirte que la hermanita Panchita allá en la iglesia de Restauración, yo creo que no hay ninguna Panchita aquí, ¿verdad? Y si hay, no es usted. La hermanita Panchita que estaba allá en la iglesia de Restauración, pastor, Dios, yo te quiero rendir cuenta por ella. Si la hubiera visto cómo se vestía, ¿usted cree que usted va a llegar a dar cuenta de otro? ¿Ah? Yo no entiendo por qué nos complicamos tanto la vida por cómo vive el otro, cómo anda, cómo come, a dónde va, qué hace, qué no hace. Al final, cada uno de nosotros le va a rendir cuenta a Dios. ¿Alguien entiende eso? Usted no va a rendir cuenta por mí. Yo no voy a rendir cuenta por usted. No, ni siquiera voy a rendir cuenta por mi esposa o por mis hijos. No. Mi labor como padre, como esposo, es ser un ejemplo, instruirlos, enseñarles, amarlos, protegerlos, apoyarlos. Pero la decisión de que si ellos son fieles o no, esa es decisión de ellos. Entonces, debemos estar claros que nadie va a ir delante de Dios a rendir cuenta de su vida cuando el Señor nos pida cuenta. Usted no va a llegar a decir cómo se vestía o cómo vivía o lo que hacía otra persona. Gálatas capítulo 5, versos 14 y 15. Gálatas capítulo 5, versos 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, versos 14 y 15. Dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 15, léalo. Creo que ahí lo tienen, 15. Póngame el 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros. Mire cómo Pablo lo dijo. Y si Pablo dijo eso de esa manera es porque los hermanitos en aquel momento no eran así como bien dóciles. Que va, hermano. Pero si os mordéis, en otras palabras, diciéndolo como buen nica, si viven como perros.
¿verdad? En Lonica así se diría. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, ¿qué dice? Mirad que también no os consumáis unos a otros. Imagínate, nosotros como cristianos decimos que nos amamos. Amo a mi prójimo. No, pero ¿y quién es mi prójimo? Bueno, ustedes. Pero si yo digo que lo amo, pero yo estoy encima de usted, criticándolo, señalándolo, ¿verdad? Denigrándolo, siempre estoy haciendo comentarios dañinos. No, hombre. Entonces estamos mordiéndonos, comiéndonos y nos estamos consumiendo unos a otros. Primera de Tesalonicenses 5:11. Primera de Tesalonicenses 5:11. La palabra de Dios dice así: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como eso es lo que deberíamos estar haciendo, no mordiéndonos, arullándonos, criticándonos, dejar de estar viendo qué color se pinta la hermana, o qué color anda en los labios, o que cómo anda en las cejas, o que si las pestañas son postizas, o que si las uñas son no sé qué cosa, y de repente hay un montón de cosas. Mire, toda esa payasada es más las mujeres. Toda esa cosa pasa más con las mujeres. Los hombres no. Los hombres no nos estamos poniendo nada postizo. Bueno, los dientes, creo yo. Creo que los dientes es lo único que le ponen postizos. ¿Ah? Pero nosotros no tenemos problema. Hay que la uña, hay que la. ¿Tú sabes? ¿Ah? No, pues no hay problema. Usted se puede pintar, se puede arreglar, usted puede arreglarse, póngase bonita. Ahora, si usted está casada, cuando se ponga bonita, primero piensa en su marido. Cuidado, está pensando en otra persona. Es su marido, porque usted se pone bonita, se debe poner bonita para su marido. ¿Verdad? Pero si usted se pone bonita para que en la calle la piropeen, no, ya es carnal eso, hermano. Arrepiéntase, hermano. Al final vamos a orar para ver si liberamos a alguna hermanita aquí hoy. Por lo cual, animaos unos a otros. ¿Qué debemos hacer unos a otros? Animémonos, hermanos, en lugar de estar señalándonos, criticando, animémonos unos a otros y edifiquémonos unos a otros, así como lo hacéis. Y termino con Primera de Juan 4:11. Terminamos con Primera de Juan 4:11. Primera de Juan 4:11. Dice: amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué dice? Debemos también nosotros amarnos unos. Eso es lo que deberíamos, hermanos, de hacer. ¿Qué cuesta amarnos? Mira, qué fácil es señalarnos, criticarnos, qué fácil es murmurar, qué fácil es denigrar a otra persona, qué fácil, hermano. Pero demostrar amor, demostrar afecto, demostrar cariño, ¿verdad? Eso a veces cuesta. Y más cuando alguien te traicionó, cuando alguien te pagó mal, o cuando alguien te devolvió mal por bien. Entonces de repente el corazón se endureció y ya no queremos amar a nadie más, ya no queremos confiar en nadie. Pues yo creo, hermano, que todas las cosas que Dios permite que nos pasen es por algo, ¿verdad? Aún cuando alguien te traiciona, cuando un amigo te traiciona, o cuando alguien muy amado te traiciona, pues yo creo que todas esas cosas Dios las usa para formar nuestro carácter, pero no quiere decir que ahora ya no voy a confiar en nadie, que ya no que ahora todo el mundo es un hipócrita. No, hermano, no, hermano. Hay que seguir orando a Dios por las personas y debemos seguir amándonos unos a otros, porque el amor es de Dios, mis amados hermanos. ¿Debo ser un buen ejemplo para otros? ¿Usted debería ser un buen ejemplo para otros? Haga lo mismo que hacía Pablo.
A través de su buen ejemplo, otros van a venir a Cristo. Donde quiera que vaya, dé un buen ejemplo, hermano. Donde quiera que esté, con quien esté, mantenga su buen ejemplo. ¿Debo someterme a las autoridades que Dios estableció? Sí, hay que someterse a las autoridades. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Mire, cuántas veces yo me he enojado, tal vez porque me paró un policía. A veces tienen la razón, otras veces no. Pero aún así, ¿qué? ¿Me voy a poner a pelear? Un día iba para Rivas y entonces me para un policía y yo era el único que iba. No pudo inventar otra cosa. Y me dice, ¿y por qué adelantaste? ¿Y a quién adelanté? Adelantaste, ¿pero a quién? Y me multó. Y yo no había adelantado a nadie. Y mi esposa y yo nos quedamos, bueno. Tal vez no había podido multar a nadie y tal vez pues fui yo el premiado. Es la multa más ridícula que me han puesto. Que adelanté a alguien y iba solo yo en la carretera. Otras veces sí me han multado porque tal vez aventajé en rayo amarillo, qué sé yo, hice alguna barbaridad o cosa ahí. O iba a exceso de velocidad y está bien, pues ni modo. Pero a veces uno se pone a discutir y a pelear. Son autoridad, hermano. Son autoridad, te guste o no, son autoridad. Y por último, debo ser prudente y reverente con mi forma de actuar cuando estoy en la casa del Señor. Deberíamos ser respetuosos, ¿verdad? Reverentes con nuestra forma de actuar, ¿verdad? Cuando venimos a la casa de Dios, porque ese era el problema que estaba dándose a la hora del culto, a la hora de la oración, donde venían mujeres cubiertas con su cabeza y otras descubiertas y otras que venían pelonas, ¿verdad? Y entonces eso había un problema serio. Pero en caso nuestro no tenemos ese problema cultural. ¿Alguien cree aquí que una mujer se va a ir al infierno por cortarse el pelo? Porque si no, yo creo que ninguna de ustedes se salva. Si alguno piensa aquí que por cortarse el pelo se va a ir al infierno, hermanitas, toditas ustedes van directito. ¿Verá que nadie? No, señor. No hay algo ahí como que diga. De repente hay gente que se inventa pecado como que ya no tuvieron lo suficiente, hermano. ¿Verdad? Las hermanas se van a ir al infierno si se pintan la boca. Imagínate. No, hombre, si ya tenemos suficientes pecados. Deberíamos de mejor buscar cómo arreglar las cosas del corazón, ¿verdad? A veces estamos mirando lo de afuera y deberíamos de cuidar lo de adentro. Entonces, mis hermanos, yo espero que estos consejos nos ayuden a ser un buen ejemplo para otros, nos ayuden a someternos a las autoridades y nos ayuden. Ahora, solo voy a decir esto para cerrar. Si usted viene a la casa de Dios en short y cuando lo invitan a un casamiento, usted se pone el mejor traje, realmente usted no está demostrando respeto ni reverencia a la casa de Dios. Hay gente que viene en short. En camisola no sé. Creo que nunca he visto a nadie en camisola. Pero en short. No, si no venís a la playa, venís a la casa de Dios. Y no te estoy pidiendo que vengas con traje, corbata y saco y todo. No. Pero si usted se fija, cuando a usted lo invitan a un casamiento, lo invitan a un cumpleaños, lo invitan a una celebración, usted busca como... Usted no va a ir todo descharralado, todo despeinado, no. De hecho, algunas de las hermanas allá van al salón a arreglarse el pelo, las uñas, porque van a un evento especial. Yo pienso que uno de los eventos más especiales que tenemos, yo pienso que todo para Dios es especial. Pero sí considero que uno de los eventos más especiales que nosotros tenemos cuando nos congregamos es el culto de Santa Cena. Considero yo, esa es mi opinión. No, la Biblia no lo dice, solo es mi opinión. Recordemos que Pablo dice que para uno todos los días son iguales y para otro, ¿verdad? Tenemos días especiales. Para mí, yo tengo un día especial. Para mí, ese día especial de la celebración de la Santa Cena, para mí es un día muy especial. Entonces, cuidemos nuestro testimonio, mis hermanos,
y sigamos adelante. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche.